Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos. Hoy les quería traer un video pues explicándoles o enseñándoles una vez más qué tal va el proyecto Jumper. De momento vamos muy bien, como lo había enseñado en el video pasado. No tenemos ningún problema de ningún tipo. Tenemos dos alianzas ya consolidadas nuestras del que son del proyecto inicial en el top 5, por así decirlo, top 10. Estamos en la top 4 y estamos próximos a ser la top 3, que estamos trabajando para ello. Queremos llegar a ser la top 2 si es posible a largo plazo, bueno, mediano plazo por así decirlo. Entonces de momento muy bien, cada vez tenemos más familia. Digamos que iniciamos solamente con 2 y ahora tenemos 3, 4, hasta 5 alianzas, si mal no recuerdo, dentro del proyecto que llegó a este reino. La cantidad de días que lleva actualmente el reino es de, ya les digo, 31, 34, lleva 15 días actualmente. 15 días, y hoy les tenía, digamos, como una especie de información a nuestros jugadores que están de nuestras alianzas y el reino como tal que me siguen en el canal. Les traía una información con respecto, que estoy matando aquí bárbaros, aunque ya, ahora vamos a volver a estas tropas para poder seguir matando bárbaros. Les traía una información con respecto a nuestro jugador top, que es Olman, jugador que tenemos aquí, 18 millones de poder, y más información, más detalles, más cositas sobre el reino actual en el que está el proyecto Jumper. He estado jugando ya un poco más, tratando de avanzar porque había estado muy estancado en el poder. Estoy desbloqueando el tema de las joyas en las investigaciones para poder recolectar gemas. Entonces esto es súper importante para mí porque así podré ir recolectando gemas para acumular la cantidad posible que podamos, lo máximo, porque se vendrán las ruletas de Ricardo, que es al día 40, o sea que es 38-40 días de haber iniciado el reino, o sea que faltará casi la mitad para que aparezca Ricardo, y vendrá al final de terminar Ricardo, cuando esté iniciando el KVK1, GSG. Entonces, que es un comandante que sí o sí debemos tener porque es súper importante. Es muy, muy, muy importante. A ver si lo tenemos aquí. No nos aparece. No, no nos aparece aquí, pero sí aparece Ricardo, el cual aparecerá el día 38-40 del reino, la antigüedad, pero GSG no nos aparece. Bueno, con el tema de los comandantes he estado avanzando más que todo en comandantes de recolección, porque los voy a usar para recolectar gemas. Entonces es lo que quiero avanzar. Los comandantes de guerra, se supone que si estamos en un reino que es, digamos que no hay guerra, que no hay problemas. Tuvimos problemas al inicio, pero en este momento no hay ningún tipo de problema. Hay de pronto alguna situación de miedo por parte de otras alianzas que no son nosotros, porque nosotros estamos totalmente seguros y afianzados de nuestro proyecto, que vamos a salir adelante. Pero digamos que estas alianzas no sabemos qué es lo que sucede con ellos. Pero la top 3, perdón, está intentando robarnos jugadores. De hecho, hoy hablé con uno de ellos, que es este tipo. Le dije que sí estaba asustado un poco porque nos estaba reclutando jugadores. Y aquí me contestó y le dice que sí tenía miedo porque intenta robarnos los jugadores. Porque eso básicamente demuestra que tienen miedo y que están preocupados porque van a caer el top 3 y vamos a ganar fácilmente. Y aquí está la captura de pantalla precisamente de este tipo tratando de de reclutar a nuestros jugadores. Y también han habido más correos, justo donde también invita a la alianza a uno de nuestros jugadores, el líder de la alianza. Entonces entonces digamos que la top 3 en este momento, que estamos muy cerca de pasarlo, eh, tiene miedo de que lo superemos pronto y está intentando quitarnos jugadores, pero no nos preocupa porque realmente tenemos muy buenos jugadores fieles al proyecto que están creciendo día a día. Entonces por ese lado no nos preocupa. Vamos bien en tema de territorio. Digamos que nuestras dos alianzas son las que van primeras en territorio. Pronto abrirán los pasos de zona 1.
Entonces estamos a la espera, los pasos de nivel 1. Entonces estamos a la espera para poder llegar hacia ese lugar. Ahora es que no tengo desbloqueado todo el mapa porque me ha costado un poco, pero estoy poniéndome al día ya en este cuento. Entonces aquí está el paso de nivel 1 por el cual estamos yendo en este momento, porque se abre como en unas 8 horas el capítulo, se apertura, pero después para poder o que quede totalmente atacable serán 24 horas. De momento no son casi 33 horas lo que faltan para poder tomar el paso, que es la idea, y después ya son los planes con acceso a zona 2 de las diferentes regiones del mapa. Pero de momento muy bien, muy confiados de nuestro proyecto, afianzados como les digo, confiando mucho en el tema de nuestros jugadores top. No solamente tenemos a Old Man, es uno básicamente el jugador top que tenemos, pero también está Crunch, que está en la alianza RPN. Entonces este jugador es nuestro también, y es un jugador que invierte dinero y también que básicamente podría superar su poder en cualquier momento. Y también hay otros jugadores que están esperando hacer su aparición, pero bueno, de momento digamos que Old Man lo está haciendo bien, y estamos consiguiendo lo que queríamos, que es establecer como el liderazgo del reino, por así decirlo. De momento muy bien, si no es porque las alianzas de estos, de los leones, como les decimos, los leones, que son varias familias, están y están bastante preocupadas por el ascenso que tenemos nosotros. Entonces esta busca quitarnos jugadores, y hay otras alianzas que nos están atacando, pero no tiene ningún significado ni representa algún peligro para nosotros. Es totalmente controlable. Así que de nuevo están tratando de hacer una buena diplomacia con estos jugadores, pero no se sabe hasta qué punto van a llegar. Los jugadores que tenían estos top se han ido. Ellos tenían unos jugadores top, ya no están, se fueron del reino. Tengo entendido que se fueron a otros reinos. Entonces no sé realmente, esta jugadora está nuevamente en esta alianza. No sé a qué estarán jugando, o qué estarán esperando, o qué piensan hacer relativamente. Pero no tienen, por así decirlo, jugadores influyentes en el poder por ahora. Y otra cosa, ahora les enseñaré lo que me compartió el man, que ya tiene, vamos a verlo por aquí, que ya tiene su, a ver, por aquí está, vale, perfecto, estoy aquí, muy bien. Aquí está el video que me compartió el día de hoy Olman, donde básicamente nos enseña que ya tiene, bueno, soy un poquito distorsionado, pero esa es la idea. Ya tiene el castillo al nivel 25, que lo pueden ver ahí, capacidad de 2 millones de tropas. También tiene ya el cuartel a nivel 25. Tiene la torre de vigilancia a nivel 24, que estará próxima a subir a nivel 25. Lo que quiere decir que este jugador obviamente tiene ayuntamiento 25. Lo más importante de esto es que tenga el castillo a nivel 25, que como se dieron cuenta ya lo tiene a nivel 25, lo que representa y explica que próximamente podría aperturar las T5. O sea que ya lo que nos cuesta a muchos jugadores es el castillo, por la cantidad de gemas que se necesitan para poder pues subir este castillo como tal hasta el nivel máximo. Entonces Olman ya lo tiene, es VIP 12, tiene por lo menos 140k de gemas en este momento. O sea que ahí les estaba enseñando lo que es el video que me compartió. O sea que fácilmente él podría llegar a ser T5 en cualquier momento, pero supongo que va a esperar, creo yo. Voy a preguntarle, aunque eso ya es personal, pero creería que está esperando un MG. Puede ser el MG de Martel, que bien vendría próximo después de este de Julio César. Así que yo creería que él está esperando destapar su poder en ese momento. De momento está ganando los eventos que aparecen, acumulando más cabezas doradas, porque van a ser necesarias para el desempeño de que nuestro jugador top esté fortalecido con respecto a las cabezas doradas
y pueda subir rápidamente los comandantes que se necesitan de guarnición o de rally en el KVK 1. Mostrarles también, a ver, como estos son diferentes continentes, ya no son de 8 como antes. Este es el primer KVK que juego. Antes habían 8 continentes, por así decirlo, 8 reinos en un continente. Ahora solamente hay 4. Entonces este KVK se va a hacer de 4 reinos. Este por ahora es el reino ascendente, el 31-33, pero bueno, de esto nada está dicho, apenas son 15 días que lleva el reino. Este lleva 16, así que todo esto puede cambiar en cuestión de días. También depende de la organización que se tenga, pero estoy confiado, nuevamente lo digo, porque confío en este jugador, en Olman, y vamos bien realmente, como lo pueden ver. Empezamos siendo solamente las dos alianzas, esta, la primera y la cuarta. Estábamos por lo menos top 9 y top 15. Poco a poco fuimos subiendo, escalando posiciones después de que Olman hizo su aparición, y así hemos ido ganando, digamos, como que más jugadores o más alianzas de la familia. De momento pues se quiere eso, hemos logrado ya establecer como la top 1 con gran diferencia. Siempre han habido problemas con estas alianzas de los leones, las L34, pero todo depende de ellos. Digamos que, vuelvo y repito, que ellos no pueden tomar el liderazgo del reino solamente al ser una alianza fuerte. Si hay un jugador que invierte dinero, básicamente este podrá tomar las decisiones del reino, porque es quien va a soportar las guerras en el KVK1 o a participar de forma directa, ¿sí?, con el apoyo de todo el reino o las alianzas a que pertenezca el reino. Entonces esto es súper importante y nosotros vamos muy bien como la segunda alianza fuerte de la familia Reclex. Entonces estaremos creciendo. Estamos en ese proceso de aumentar la actividad, de garantizar la actividad entre los jugadores, no solamente el poder, sino que sean jugadores activos de cara a lo que viene para el KVK. Antes del KVK pues la preparación, los comandantes. Entonces, como les decía, en este aspecto de los comandantes, y en este momento hay un reino que es pacífico, no es necesario todavía llevar a full los comandantes de guerra. Para mí no lo veo así de momento. Sí acumular cabezas, por ejemplo épicas, para ir subiendo las habilidades, sí, pero los comandantes de recolección los llevaría primero a nivel 37 hasta ese lugar. Solamente los de recolección, sí o sí, rápidamente, porque ¿qué me garantiza? Que yo pueda traer más recursos al momento de recolectar. Entonces, si no los tengo, me tocaría recolectar con comandantes que no son expertos en recolección, y la capacidad que me traería cada que yo envío a recolectar sería muy poca. Entonces, esto es lo importante, adelantar el tema de los comandantes de recolección. Después de que los tengamos al menos 3 marchas o 2 marchas de comandantes de recolección, enfocarnos en los comandantes que vamos a usar para la guerra. Yo, como soy arquería, voy a trabajar con Imhotep. Estoy tratando de desbloquear a Etelfleda, y obtendré a GSG cuando salga en la ruleta, y veré si voy por Germán o Kusunoki, pero no lo tengo claro, aunque también creo que me daría la vida para poder ir por Sun Tzu, que es un excelente comandante de infantería. Para los que son infantería, pueden jugar con Sun Tzu, alternarlo incluso con ISG, si no lo tienen pericia ISG en su momento, con la primera habilidad ISG. Es que no me aparece ISG por aquí para poderles enseñar, me tocaría la cuenta principal, pero me demoraría mucho. Entonces, con el mismo Ricardo, si quieren tanquear, la primera habilidad al 5 nos daría factor de curación, un excelente tanque, así que nos vendría muy bien. Hay algunos que lo llevan para más tanque, más digamos, para hacer un poco más fuerte el tanque, nos llevan 5-5-1-1, pero hay otros que lo utilizan 5-1-1-1, bastaría con eso, pero 5-5-1-1 también estaría muy bien, porque sería un poco más fuerte, por el tema de que la segunda habilidad reduciría el daño recibido, entonces, y da un bono de daño de contraataque. Entonces esto es bueno, esto es muy importante también. Aquí tengo a Etelfleda, que la pienso desbloquear rápidamente. Estoy haciendo por fin las misiones. He estado un poco alejado, pero bueno, ya estoy. Y nada, enfocarse, chicos, o las personas que están jugando en este momento un KVK
antes de enfocar el KVK 1, la temporada de preparación, enfocarse, según mi recomendación, es primero abastecerse los recursos, los comandantes de recolección, no llevarlos a nivel 60, por así decirlo, no subir todos de nivel hasta nivel 40, 50, 60, no. Con el nivel 37 bastaría porque son los requeridos para desbloquear hasta esta herramientas superiores, que son los talentos, que viene hasta esta, la rama de talentos de reunión de cada comandante de recolección. Entonces con eso bastaría. Ir subiendo, muy importante también, a los comandantes que dan experiencia al matar bárbaros, como lo son, no los tengo aquí, aquí está Lohar, ¿sí? Lohar nos da experiencia para matar bárbaros. Aquí voy subiendo la habilidad de él para que me dé un 70%. También los da, ¿dónde estás? Boudica. Boudica también daría ese daño, esa experiencia que nos vendría muy bien. Está aquí, esta sí es con pericia, creo. ¿Dónde estás, Boudica, que nos das experiencia? ¿No es Boudica la que nos da experiencia? Sí. O leí mal. A ver. No es Boudica la que nos da experiencia. En este momento, chicos, se me ha ido la olla. Pensé que era Boudica. Boudica tiene factor de sanación, vale. Hay otros comandantes que nos dan experiencia al momento de matar bárbaro. Ah, bueno. Claro, es esta. No es Boudica. Es Etelflea, que es la tercera habilidad que nos da un bono de experiencia, ¿vale? Entonces esta es. La confundí. No es Boudica, es Etelflea. Entonces estos comandantes son importantes, desbloquearlos al menos estas habilidades. Vuelvo y les repito, hasta la tercera habilidad para poder subirle al 5 y tener un 70%, o yo creo que 30, 50% nos vendría bien. Pero no invertir, ojo chicos, en Lohar, no invertir cabezas genéricas, no, esto no lo hagas, porque él básicamente podemos hacer lo que son los Lohar. Aquí yo tengo el Lohar para convocar y poder hacer realidad los Lohar, y así podemos obtener más cabezas de Lohar sin necesidad de darle las cabezas genéricas épicas. Etelflea es con la expedición, así que básicamente también podríamos ir adelantando en ella si vamos bien adelantados en la expedición. Y también sería la tercera habilidad, sería desbloquearla y tratar de llegar hasta la tercera estrella para poder obtener el bono de experiencia, y así poco a poco irla subiendo. Etelflea se utiliza más que nada como secundaria para guerra también. KVK1 podría utilizarse como primaria, pero sería ver con quién se haría una combinación. Entonces ir poco a poco desbloqueando las habilidades, pero vuelvo y te repito, o les repito, subir los comandantes que realmente van a subir para la guerra, centrarse en ellos después de que tengan establecidos los de recolección y algo, por así decirlo, los de mantener la paz. Porque si su reino es pacífico, como lo está en este momento el que estoy, no van a tener que hacer uso de los comandantes de guerra, por así decirlo. Que para eventos sí, como Ruta de la Seda, el cual lo tendremos el día de hoy. Creo que aquí estaba la marca. La han quitado, pero iban a hacer la Ruta de la Seda, que está este evento el día de hoy sobre las 20 UTC. Aquí está la Ruta de la Seda. Estos eventos son fáciles de hacer, estos niveles. Obviamente ya lo que es Pesadilla e Infierno ya cuesta un poco, pero el nivel principiante, si todos están activos, básicamente lo podemos hacer con un Lohar o con nuestro comandante principal que tengamos hasta este nivel. No hace falta que sea desde este momento el comandante más fuerte. Repito que si tienes buena actividad y son 30, 40 jugadores pegando, defendiendo la Ruta de la Seda, lo podrán hacer. Así que yo me estoy enfocando primero en comandantes de recolección para el tema de las gemas y mantener la paz para el tema de los bárbaros, porque los bárbaros me ayudan demasiado, me dan muchas cosas en este aspecto cuando estamos en una cuenta nueva en temporada de preparación. Entonces, porque para que se hagan una idea, el KVK llevamos 15 días y el KVK la primera temporada llegaría, vamos a ver el último reino que entró. Este está básicamente por entrar al pre-KVK. Vamos a ver entonces, digamos que están en este momento en pre-KVK, por así decirlo. Están en este momento en pre-KVK.
Así que podemos ver el último reino, el 56, que fue el último en entrar en KVK. Entonces, fíjense que son 74 días, pues más o menos son 70 días lo que demoraría en entrar el reino a KVK. Entonces, tenemos desde este momento nuestro reino 55 días, casi 60 días para preparar nuestros comandantes. Estamos hablando de 2 meses más o menos. Así que tenemos tiempo, pero lo importante es consolidar recursos para poder pelear cómodos, consolidar las gemas para poder recolectar, porque esto es súper importante. Las gemas no importa si son de nivel 1, necesito la investigación de joyas, porque así podré yo optar no solamente a la ruleta de Ricardo para obtener un tanque para poder matar bárbaros en AoE en KVK, porque mi idea y lo que pienso hacer es obtener allí SG, acumular muchas gemas y tratar de hacerlo pericia. Tratar de subir el VIP rápidamente, pero para el VIP necesito gemas. Entonces voy a ir acumulando gemas y llegar rápidamente al menos al VIP al nivel 10 para que tener una cabeza diaria al menos dorada. Entonces, si no estoy mal, a ver, en el KVK1 sobre estos días, cuando esta YSG aparece casi a la primera semana antes de abrir los pasos. Entonces estaríamos hablando que casi en el día 100 estaría apareciendo YSG. Día 90, 95, 100 más o menos, no recuerdo porque hace rato que no jugaba KVK1, hace más de un año. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Eso es todo con respecto a los comandantes, los consejos que les podría dar, que aún tenemos tiempo para establecer los comandantes de guerra y tomar buenas decisiones, pero los recolectores y los de mantener la paz sí habrían que impulsar un poco más, porque son los que vamos a necesitar en este tiempo de preparación, porque para eso es preparación. Una vez tengamos gemas es mucho más fácil participar en eventos que van apareciendo a medida que el juego, que el reino va avanzando en días. Van a aparecer eventos como los martillos, como la casa de Esmeralda, muchos eventos que son con gemas y que podremos acceder a conseguir cabezas doradas, equipamiento, fragmentos de equipamiento. Entonces eso es muy necesario, las gemas. Entonces es súper importante que tengamos todo eso muy claro, ¿sí? Y vayamos preparándonos para eso. Por eso yo voy a prepararme de esa manera y así ir recolectando gemas. Tengo una cuenta granja que es la que, si yo no llego a recolectar recursos, mi cuenta granja me estaría abasteciendo de recursos durante la guerra, que es muy importante. Pero lo bueno es que al ser T4, porque no voy a hacer T5 en el KVK1 para nada, el costo de sanación de hospital es muy bajo, por así decirlo. Si eres activo, puedes recolectar bastantes recursos durante el KVK también. Entonces digamos que con una granja bastaría para poder suministrarte una buena participación. Pero el tema de los aceleradores y demás los puedes conseguir incluso recursos matando bárbaros en el pre-KVK, en el KVK. Entonces esto es súper importante. También aconsejarles, chicos, a todos, esta civilización no la conozco. ¿Dónde está? A ver si me aclaro. No encuentro la tienda. Aquí está. Comprar los puntos de acción que venden en la tienda. Los aceleradores, todo lo que dan por recursos, comprarlo. Esto, por ejemplo, lo puedo comprar. Y esto que me sirve para los recolectores. ¿No lo compré? Sí. Me sirve para los recolectores. No usar las gemas en esto. De momento no. Habrá momentos en que en el más que gemas podríamos hacerlo. Entonces ahí también hay que tener gemas para el evento del más que gemas. No he comprado absolutamente nada. Totalmente free to play esta cuenta. No pienso invertir dinero de momento. No creo, no lo creo. De pronto pueda que compre algo, pero no lo sé. Incluso aquí tengo una cabeza, una oferta para 10 cabezas, pero no lo voy a comprar. Voy a tratar de invertir lo menos posible para poder dar un ejemplo de que se puede llegar y obtener por lo menos a YSG como free to play al principio de la ruleta, ¿sí? Entonces eso depende de la cantidad de gemas que recolecte. Por eso mi plan o mi diseño de planificación es basarme en los comandantes de recolección. Deseo tener esta al 5 para poder tener un poco más de recursos adicionales, también como lo es Matilde Flandes,
con su pericia nos daría un 10% más de recursos adicionales, que es en gemas. Si recolectamos 20 gemas nos estaría dando 2 gemas. Si recolectamos 10 gemas, una gema, pero digamos que a medida que vamos recolectando a larga distancia, recolectamos por horas. Entonces al final del día o las horas que estemos recolectando nos podría traer unas gemas adicionales. Pero bueno, ahí vamos la verdad. Entonces bastante contentos. Y aquí con las transposiciones, con nuestros jugadores, de momento no tenemos ningún problema. Así que nada, esperar a ver qué sucede y cómo termina. Los próximos días les iré contando, ¿vale? Bueno chicos, eso era todo. Quería hacerle un video sobre esto, contarles cómo va, cómo nos estamos desempeñando, cuáles serían los planes a futuro y también, no sé, comentarles un poco qué podríamos hacer los jugadores que están iniciando o que no tienen idea de cuáles serían. A ver, aquí me falta mucho por hacer porque no he tenido tiempo, pero la idea es ir formando lo que les dije. Comandante de recolección es su prioridad. Los recolecciones, llegar a nivel 37, por lo menos 4 comandantes para poder garantizar 2 marchas a full de recolectores bien. Después enfocarme en los comandantes de mantener la paz. Los que tengo sería Lohar y Boudica. Podría llevar a esta un poco más y después Etelfreda que aparecería, ¿vale? Belisario también es súper importante porque lo vamos a ocupar más adelante, pero aún hay tiempo. Es solamente que nos tengamos que dedicar y después de eso sí ya dedicarnos, por ejemplo, si nosotros somos no sé, como jugadores de infantería, aquí lo voy a mostrar, de arquería, o si somos no sé, de infantería, los jugadores que están de infantería, enfocarse en Sun Tzu. Este es bueno, para cada uno es bueno, pero primero lo llevaría con Sun Tzu. También de caballería, yo iría sí o sí por Pelayo, me gusta Pelayo. Bars también es muy bueno. De hecho, estos tres cumplen una buena función, pero Pelayo, aparte que tiene nivel de factor de sanación, aquí está, entonces lo hace mucho más interesante para el KBK1. Entonces Pelayo nos sirve, es muy versátil, nos sirve para matar bárbaros, nos sirve para la guerra, nos sirve para matar granjeros, para hacer kills, entonces lo que sea chicos, vale. Entonces nada, esto era los que quería traerles. Decirles que se suscriban a los que no están suscritos, que me apoyen demasiado y déjenle un like, vale. Un abrazo chicos, cuídense.